a través de eso también nos ha bendecido. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8. A veces a uno le da ganas de hacerla de flojo, pero el corazón y Dios no quiere. ¿Y por qué le digo la del flojo? Porque el día viernes compartí con un grupo de hermanos un mensaje en la iglesia de Maullín y podría haber hecho lo mismo hoy en día, pero el Señor nos pone otra cosa, el Señor es el que nos guía, nos lleva, y quiero compartir esta introducción que haremos a las parábolas. Si hay algo que puedo decir y tener la certeza, que Jesucristo enseñó de diferentes maneras, de diferentes formas. En el Sermón del Monte, que estudiamos y nos maravillamos de lo que Él nos enseñaba, y la otra forma también de la que enseñó y que se encuentra en los 4 evangelios es a través de las parábolas, donde vamos a aprender, vamos a saber y vamos a poner atención a lo que Jesucristo quiso enseñar en esa oportunidad. Así que quiero invitarlo a que se ponga de pie y vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Por título lleva el propósito de las parábolas. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Tome su asiento. ¿Se recuerdan qué parábola es aquella a la que le están preguntando los discípulos o qué enseñanza era la que estaba dando? Es aquella del sembrador. Es aquella que donde cayó, iba el sembrador y tiró la semilla y cayó en una en pedregales, una en el espino, una en el camino y la otra cayó en buena tierra. Y esa era la enseñanza que estaba, o la parábola que había dado antes Jesucristo, cuando estos discípulos le preguntaron cuál era el propósito de las parábolas. Y nosotros debemos comprender y tener claro de qué quiere decir Jesucristo en cada una de sus parábolas. Si algo debemos tener claro fue la forma de enseñar de Cristo, y una de las que más utilizó fue en parábolas, ya que esta era una expresión común para los rabinos judíos de la época. A través de ella expresaban y daban a conocer algo importante. Jesús habló bastante en parábolas. En Marcos 4, versículos 33 y 34 dicen, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Si hay algo que usted y yo debemos aprender, es que Jesucristo utilizó mucho esta forma de enseñanza, esta forma de decir, esta forma de querer dar y comunicar algo. Debemos definir qué es lo que es entonces una parábola. Las parábolas son narraciones breves que a través del simbolismo expresan una enseñanza moral. Es una forma literaria con un objetivo didáctico. Utiliza la analogía o la semejanza para expresar su enseñanza. Jesús utilizó comparaciones con la naturaleza, con la vida cotidiana, con las labores del campo, con la pesca, con objetos o elementos y aún con animales para poder enseñar una verdad espiritual. Entonces, cada vez que usted y yo tomemos la Biblia y leamos ahí que dice la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la oveja perdida, es una enseñanza que Jesucristo quiere dar a nuestras vidas. Hay una verdad espiritual escondida ahí, en la cual nosotros debemos saberla, conocerla. Hay que saber si que esto trae algunos peligros. Sin lugar a duda, las parábolas han traído algunos peligros y errores al interpretar aquella parábola. Cuando se intenta explicar o dar un significado a cada detalle de una parábola, se alegoriza al extremo y eso es peligroso. Ejemplo de una parábola en la cual se ha alegorizado, o a lo mejor usted lo ha escuchado,
o a lo mejor le han dicho lo que significa cada una de las cosas. ¿Se recuerda la parábola del buen samaritano? Si no se recuerdan, les voy a hacer un pequeño recuerdo. Cristo la enseñó porque le había preguntado un intérprete de la ley qué es lo que era. ¿Y quién le pregunta? Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, es decir, ni siquiera para buscar algo bueno, sino que solamente para probar a Jesucristo, para tentarle. Haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y esto, a veces nosotros desconocemos esto. No sé qué le pasa a estas cosas. Hablo y se sale el Google buscando no sé qué. Y querían tentar a Jesucristo. Querían buscar algo diferente. Cuando la gente a usted le pregunte, ¿qué debo hacer para ser salvo o para heredar la vida eterna? Aquí está la respuesta. Los maestros, un intérprete de la ley, alguien que conocía la ley, alguien que conocía la ley de Moisés, que era judío, sabía y conocía de Dios, le pregunta al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, Jesucristo le dice a esta persona, a este intérprete, bien has respondido, haz esto y vivirás. A veces cuando a usted le preguntan, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es esto, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo. Y amar también a nuestro prójimo. Amén. El intérprete de la ley conocía, sabía aquellas cosas. En eso no tenía problema de amar a Dios, supuestamente. No tenía problema de amar al Dios que le estaban diciendo. Pero le pregunta, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y he ahí lo maravilloso de Cristo. Cristo le responde a través de esta parábola. Lo lamentable es lo que un predicador enseña de la siguiente forma. Esta parábola habla de un hombre que salió de Jerusalén, pero cuando se enseña o se alegoriza mal y se cometen errores, este predicador decía que el hombre, el viajero que salió de Jerusalén, representaba a la raza humana y apartarse de Dios. Cuando llegaba a Jericó, representaba las tentaciones. Los ladrones que aparecen en esta parábola representan a Satanás y sus secuaces. El sacerdote que aparece en esta parábola representa el Antiguo Testamento. Los levitas que aparecen en esta parábola representan la ley de Moisés. Y el samaritano que aparece en esta parábola representa a Cristo, el Salvador del mundo. Esa es la enseñanza que estaba dando este pastor, este predicador, este exhortador de la palabra, dando y alegorizando cosas que realmente la Escritura nos enseña. La verdadera enseñanza que Cristo quiere entregar en esta parábola no de ninguna manera es la respuesta que Cristo quiere darle a este intérprete de la ley. En una frase lo que Cristo enseña es a usar la misericordia con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Nada más. No hay otra enseñanza envuelta en esta parábola, en la parábola del buen samaritano. Es enseñarle a este intérprete, a este maestro que se estaba parando y que estaba justificándose, preguntándole quién era su prójimo. A través de esta parábola Jesucristo le enseña, le dice, este es tu prójimo. Es solamente eso. A quien él odiaba. No nos olvidemos que un judío odiaba, como decía la pastora, a los judíos y samaritanos no se podía decir. Los judíos no veían a los samaritanos, porque los samaritanos no tenían esa interpretación de ellos. Los samaritanos eran como los rechazados, como los desechados, como un pueblo de segunda clase, como unos judíos de segunda clase. Todo porque se habían mezclado
con otras naciones. Entonces los veían de esa forma. Era como en alguna oportunidad en Chile se veía los mestizos que le llamaban, porque se habían mezclado con otra raza, o con otra costumbre, con otra cultura, con otros hombres, y se eran como hombres de segunda categoría. Y Jesucristo lo único que quiere enseñar es quién es su prójimo. Que lo vieran de esa forma. Pero cuando alegorizamos, cuando queremos ver donde no hay nada, cometemos un error. Por eso es importante que no cometamos esos errores y aprendamos realmente lo que quieren decir las parábolas. Las parábolas exaltan en algunas ocasiones 2 o 3 verdades centrales del reino de Dios. En la parábola de los talentos vemos más de una lección. Se habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener con lo que Dios le ha entregado. Y esto sí que es importante. No las vamos a analizar hoy día porque, o si no, estaríamos toda la tarde y muchos de ustedes se van a molestar, se van a enojar si los tengo hasta muy tarde. Pero en esta parábola de los talentos habla de la responsabilidad de lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Amén? La pregunta que nos podríamos hacer, si estamos respondiendo a aquella responsabilidad que Dios nos entregó. Y no es solo venir a la iglesia. Cuidado, que a veces decimos, no, si vamos a la iglesia, obligo a mi hijo a ir a la iglesia. No, es también con las enseñanzas que nosotros le damos en el hogar. Pero por eso le digo, cuando analicemos estas parábolas no se olvide, son ejemplos claros de la vida cotidiana que nos enseñan verdades espirituales. En esta parábola también encontramos la enseñanza sobre el juicio final y también la recompensa que se dará a los fieles y también a los infieles. Amén. Porque hay recompensa para ambos. La diferencia es qué es lo que me toca a mí. Si soy fiel o si he sido infiel. También hay una recompensa para los que no somos fieles. Y esperemos que no tenerla porque no es muy buena. Otro de los peligros que debemos tener cuidado al interpretar es darle un sobreénfasis innecesario a algunas palabras que no tienen alguna aplicación, alguna a lo que Cristo quiere enseñar. En Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El pensamiento principal de esta parábola es la de un hombre que encontró el reino de Dios. Encontró en la palabra de Dios una riqueza incalculable. ¿Cuántos de ustedes, cuando han leído la Escritura, nos hemos dado cuenta que hay una riqueza incalculable aquí? ¿Sabe que a través de esta palabra, de esta Biblia, la que tiene usted, la que lleva a su hogar, la que a veces a lo mejor ni siquiera toma en consideración, hay una riqueza incalculable? Esta es la que nos enseña, esta es la que nos debe guiar y guiar bien. Amén. Y dice esta parábola, dice, y con un gozo indescriptible. Imagínense, toma todo lo que tiene este hombre, lo vende, y cuando hablamos de tomar todo lo que tiene, es para poder tener, disfrutar y comprar aquel campo en donde encontró aquella riqueza. Todo lo que había logrado, todo lo que había poseído, todo lo que él podía lograr con su trabajo, la riqueza que a lo mejor tenía, todo lo vendió para poder comprar aquel campo donde había encontrado el reino de Dios. ¿Cuál es la importancia que usted y yo le damos a la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia que usted y le damos al reino de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar todo, a dar todo por este reino? Mire lo que nos van a enseñar estas parábolas. Nos van a enseñar si realmente estamos sirviendo a este Dios con todo o con solamente con un poco, con lo que me sobra de tiempo. Amén. No se me ponga triste.
después de este versículo de que habla nuevamente de otra parábola más. Dice, después vienen dos versículos que son maravillosos que nos muestran el valor del reino de Dios. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El valor que le damos a esto. El valor que le damos a la palabra de Dios. A veces esperamos que en la iglesia nos puedan regalar una Biblia. Podemos comprar muchas otras cosas que a veces ni siquiera ocupamos en la casa. Pero a veces no le damos un valor de tener algo que nos pueda enseñar, guiar, instruir a ser un mejor hijo de Dios. Y la Biblia cuando la compramos no es para tenerla guardada, no es para tenerla ahí en el rincón, o cuando vaya el pastor puede decir, tiene tremenda Biblia, hermano. No es para eso, es para leerla, es para escudriñarla, es para que usted tenga un tiempo en su hogar y pueda escudriñar lo que aquí dice. Esta es nueva por lo consiguiente, porque no recuerdo dónde dejé la favorita que digo yo que tengo, que tiene la hoja hasta suelta. Estas están aún algunas muy pegadas. Pero esto es para leerlo. ¿Amén? ¿Qué valor le hemos dado nosotros al reino de Dios? ¿Qué valor le da a usted? ¿Amén? Volvamos al principio. El propósito de las parábolas son dos. El primero es para revelar la verdad del reino de Dios a los suyos. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, a vosotros, a sus discípulos, a ustedes, a nosotros, los que decimos ser sus discípulos, los que seguimos a Jesucristo, a nosotros el Señor nos ha dado a conocer sus misterios. ¿Amén? Cuando la Biblia habla de misterios del reino de Dios, no se refiere a algo oscuro, tenebroso, lúgubre, de un secreto oculto que no se puede dar a conocer. No se refiere a eso, sino que es de algo que solo se puede conocer con la luz de Cristo. Algo que Él da a entender y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos comprender aquellas enseñanzas. Eso es lo que quiere decir cuando habla de misterio. Este misterio solamente será dado cuando llegue la luz de Cristo a sus vidas. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo nos empieza a tocar, a ver, a ministrar nuestras vidas, nosotros vamos a poder entender aquellas cosas que están ocultas, aquellas cosas que otros no ven. Pablo en Primera de Corintios dice, del 9 al 13 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué hermoso. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino, mire qué maravilloso, ¿qué espíritu recibió usted? Sino el espíritu que proviene de Dios. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Si tenemos el Espíritu de Dios, debemos hacer las cosas que manda el Espíritu de Dios y este Dios maravilloso. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es maravilloso, hermano. Esto no es nuestro. Este no es de nuestra carnalidad.
Esto no es de lo que nosotros pensamos o creemos. No es como a lo mejor se nos fue enseñado con tradiciones, sino que al contrario. Son los niños que pasaron corriendo, hermano Esteban. Eso es lo que el Señor nos da y nos entrega. A través de su Espíritu Santo, nosotros vamos a poder comprender y entender estas enseñanzas. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito en que Jesucristo le enseñaba a sus discípulos a través de parábolas, para que pudiéramos comprender las verdades espirituales. Amén. Cristo reveló esas verdades espirituales en parábolas donde los teólogos la han clasificado en 5 grandes grupos. Uno, que son las parábolas del reino de Dios, donde Cristo utiliza la expresión el reino de los cielos es semejante a un tesoro en el campo, una semilla, una perla de gran precio. La segunda clasificación que tiene son las parábolas de misericordia o salvación, y aquí hay una que me encanta a mí. Son aquellas que muestran las actitudes de Dios, la bondad, el amor, la infinita misericordia. ¿Se recuerdan de alguna parábola que habla de la misericordia de Dios? Del amor profundo que tiene Dios hacia el pecador. Amén, hermana Karina, el hijo pródigo. Cuando analicemos esa, veremos la bondad. Jesucristo utiliza una parábola tan trivial, a lo mejor tan conocida para muchos, pero nos muestra la bondad, el amor de Dios, el amor del Padre. Aunque el Hijo le había pedido todo, aunque el Hijo lo había, cuando fallecía alguien, recién la herencia se podía pedir, pero Él la pidió en vida, como no dándole importancia que su Padre siguiera viendo, pero a pesar de todo eso, de lo negativo que fue este Hijo, lo seguía esperando con amor. No escatimó en gastos con Él cuando Él llegó para mostrarle ese amor. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, siempre está ahí para tendernos la mano, para perdonarnos, ayudarnos a levantarnos una vez más y decir y seguir adelante con Cristo. Amén. ¿No es maravilloso? No sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta. La tercera parábola que la clasifican algunos teólogos es las parábolas de sabiduría y la insensatez. Son aquellas que se contraponen. 2 comportamientos, el positivo y el negativo. Amén. Haciendo esto, ¿se recuerdan una que aprendíamos en las bienaventuranzas? ¿Se recuerdan o no? Cuando terminaba con la última, con una parábola terminaba la enseñanza de la bienaventuranza, cuando el necio edifica en la arena y el inteligente, el sabio, el que tomó la palabra del Señor, edifica en la roca. Amén. La cuarta parábola es la de las vidas cotidianas, con aquello que nos indica el comportamiento humano con nuestro prójimo, con nuestro que está al lado, cómo nos comportamos con aquel que está con nosotros. Y la quinta es las parábolas de juicio. Y esas sí que son, ay, ay, ay. Afírmate, Víctor Tovar. No le decir a ustedes, pues van a decir que el pastor le está hablando a ustedes. No, no, no. Ahí es donde uno debe afirmarse. Son las enseñanzas del reino de Dios, donde Dios es justo. Pues no podemos olvidar o predicar de un Dios que no sea justo. Dios es justo. Amén. El segundo propósito de las parábolas, el primero, recuerde, era que nosotros pudiéramos aprender aquellas verdades, aquellos misterios ocultos, que nosotros los pudiéramos aprender. Pero hay un segundo propósito, fue para que aquellos que no quisieran creer en Él se condenaran solos. Lucas 8:10b dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Quiénes eran los otros? Eran todos aquellos fariseos que se habían levantado, eran aquellos eruditos que no querían entender la palabra del Señor. Eran aquellos que el corazón se les endurece. Eran aquellos que escuchando la palabra del Señor, eran aquellos que día a día escuchaban a Cristo, pero su corazón cada día más se iba endureciendo. Como nosotros a veces. Escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos el mensaje de Dios. No digo que no escuchamos,
pero nuestros corazones a veces se van endureciendo. En vez de ablandarse, nos ponemos duros, tercos. ¿Amén? Quiero que me acompañen en la lectura de Mateo 21, 23 en adelante, porque llegan unas autoridades, llegan a hablar con Cristo. Y estas autoridades, dice la Escritura, que desafían la autoridad de Jesús. Dice la Escritura, cuando vino al templo los principales sacerdotes, mire, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? Milagros, sanaciones, perdonar, no nos olvidemos, dar salvación a aquel que estaba perdido. Esas eran las cosas que hacía Jesucristo, no nos olvidemos de aquellas cosas. De que el que se arrepentía, Cristo le decía, tus pecados te son perdonados. Amén. Eso era lo que Jesucristo hacía. Sanaba a muchos y los sanaba en día de reposo. Se acercaba a los leprosos, a los desechados. Ante la ley, Jesucristo estaba mal mirado. Porque ante la ley él no podía acercarse a un leproso, no podía acercarse a un enfermo, no podía acercarse a un paralítico, no podía, porque supuestamente se contaminaba. Pero Jesucristo iba por encima de todas esas tradiciones a salvar a aquel que estaba perdido. Él comía, como decía cuando Zaqueo le dice, Zaqueo, es necesario que bajes, porque hoy tengo que posar en tu hogar. ¿Y quiénes se levantaron? ¿Cómo este come con pecadores, con publicanos, con rameras? Y se le acusaba a Jesucristo que hacía esas cosas. Y estas cosas eran lo que en estos momentos le iban a encarar a Jesucristo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, toma así, como airecito así, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos deben haber pensado ahora, le tenemos. Pregunta nomás. De repente uno se pone así, pues cuando uno, ya, así se pregunta. O de repente nosotros actuamos, no, pero yo pregunté primero. No sé si de repente actuamos de esa forma. Pero que aquí no se da eso. Él dice, ya yo les voy a responder, pero si ustedes me responden. Aquí no entró quién preguntó primero, quién preguntó después. No. Ya, perfecto, ellos respetaban a Jesucristo. ¿Y cuál pregunta es la que hace Jesucristo? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¡Wow! Y si decimos de los hombres, tememos, mire, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, dijeron, no sabemos. Chuta. ¡Wow! Y Jesucristo les dice, perfecto. Él también les dijo, dice la Escritura, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como diciendo, wichipirichi, yo no les digo nada a ustedes. No les voy a decir con qué autoridad. Pero mire, veamos qué dice más abajo la Escritura. Sino al contrario, Cristo les responde a ellos a través de una parábola. Veamos qué le dice. Versículo 28 dice, tiene por título la parábola de los dos hijos, dice. ¿Pero qué os parece? Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Amén. Es como a veces cuando usted manda a uno o yo mando a uno de mis hijos, saca la basura, no quiero. Pero después dice, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿No le ha pasado eso a usted con sus hijos a veces? A veces a nosotros no ha pasado. Le decimos a uno, saca la basura, no quiero.
Después le decimos, saca la basura. Sí, sí, ya la voy a sacar. Ese sí, sí, ya la voy a sacar, nunca llegó. El otro que se le dijo primero, dijo, no, mejor voy a sacarla para que no me reten. Sucede en nuestra vida cotidiana. Amén. Y no fue. ¿Cuál de los dos? Pregunta Jesucristo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos presurosamente, el primero, Jesús. El primero hizo la voluntad. Cuando mandaron a la Pascuala y dijo que no, pero después arrepentida ahí en la pieza dijo, sí, mejor voy a ir a lavar la loza. Fue y lavó la loza. Ayudó a su papá. Pero la Cata no quiso. La Cata que dijo, sí, papá, yo te ayudo, no apareció. La Pascuala hizo la voluntad de Dios. El primero hizo. Ellos respondieron. Dijeron sí. Pero mire lo que Jesucristo les responde. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, y esto es maravilloso, hermano, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Sabe lo que les está diciendo a aquellos hombres? A través de una parábola le está respondiendo que él tiene toda la autoridad de Dios. Porque Juan el Bautista les predicó, les habló a aquellos que eran los desechados, a aquellos que eran pecadores, a aquellos que no tenían esperanza. Y ellos aceptaron el llamado. Pero los que se creían que no tenían pecado, que no tenían mancha, rechazaron el mensaje. Por eso nosotros debemos gozarnos, alegrarnos. Y no solo les dice eso, mire lo que dice el verso 23, dice, oíd otra parábola, es decir, no conforme Jesucristo con haberles dicho, ustedes no creyeron y fueron desechados, me están reclamando porque yo como con pecadores y ellos se están salvando. Miren otra parábola, miren, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, dice la Escritura, tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor, Jesucristo pregunta a este ancianos, no se olviden, eran los ancianos del pueblo, eran los sacerdotes, eran los que tenían la autoridad. Va y les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo a aquellos hombres, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de Él. Le reclamaban por qué Él hacía estas cosas. Le reclamaban por qué Él sanaba. Le reclamaban por qué Él perdonaba a los pecadores. Por qué les daba seguridad de vida eterna. Les reclamaban eso. Y Él les responde que lo hace con la autoridad de Dios. Porque ustedes desecharon la piedra angular. Porque ustedes desecharon al Salvador. Porque ustedes no quisieron más a Cristo. Será entregado a otra gente. Amén. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere les
desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía como profeta. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, amados hermanos, que Jesucristo cuando hablaba en parábola era para enseñar. A través de las parábolas Jesús despertaba la conciencia de la gente, donde mostraba la rebeldía y el pecado ante Dios. Pero aquel que no veía a Cristo como el Mesías, el Salvador de la humanidad, continúa y sigue en su pecado. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es eso. Cada vez que veamos una parábola, se nos enseña a través de una parábola, debemos sacar aquella verdad espiritual y ver si usted estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo hacer. Amén. Hay ocasiones en las cuales nosotros escuchamos las verdades de Dios y eso estoy seguro, porque estamos dentro de una iglesia, nos congregamos, participamos de los cultos, pero cuando llega el mensaje, la palabra, y esta es confrontacional con nuestras vidas, nosotros la rechazamos, diciendo en ocasiones no es para tanto, no estoy de acuerdo. Siempre reclamamos el mensaje de su palabra que nos quiere corregir. Nos quejamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque escuchemos la palabra, aunque nos congreguemos, pero si siempre estamos reclamando porque nos quieren corregir, porque nos quieren hablar, nuestro corazón se está endureciendo. Podemos decir, y a lo mejor muchas veces y en algunas oportunidades lo hemos dicho, pero si eso yo ya lo sé. En alguna oportunidad usted ha pensado de esa forma, pastor, eso yo ya lo sé, no tiene para qué decírmelo. Yo sé que tengo que perdonar, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé. Y yo sé. El problema es que nunca lo hacemos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Sé que estoy mal. Y a veces nos justificamos. Pero no estoy tan mal como el hermano de acá. No estoy tan mal como la hermana que está allá. No estoy tan mal como este y este otro. Como justificándonos. Y nos olvidamos de algo importantísimo. Que el trato de Dios con cada uno de nosotros es personal. Yo no puedo justificarme por lo que hace mi pastor de allá o el pastor del otro lado, diciendo, yo no estoy tan mal. Si Dios me está corrigiendo, si Dios me está diciendo a mí, ya Dios tendrá su trato con el pastor de allá o con el hermano de allá o con la hermana de acá. Pero es conmigo. Es con mi persona. Y esto es maravilloso. Porque a veces nosotros dijimos, ya déjenme en paz. Total, es mi vida. No le hago daño a nadie con mi actuar. Sí, es verdad. A lo mejor no le haces daño a nadie. A lo mejor es tu vida, sí, es tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú eres hijo de Dios, Dios te ama tanto que no quiere que te pierdas. Y a veces en las congregaciones hay hermanos que te aman de la misma manera, con un amor sincero, con un amor sin ningún pensamiento ajeno, que no quieren que te pierdas, que quieren que andemos en rectitud, que quieren que andemos sirviendo al Señor. Y cuando hay algo que vemos que está haciendo daño, obviamente vamos a acercarnos. No nos molestemos cuando alguien nos quiera corregir, sino que al contrario, escuchemos la corrección. Cuando esta proviene de Dios y quiere lo mejor para nosotros. El grave problema que tenemos nosotros en nuestras vidas es que cuando decimos de esa forma, es mi vida, no le hago daño a nadie. Sé que estoy mal, incluso a veces sabemos que estamos mal. Yo te aconsejo, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, les aconsejo, busquemos ayuda. Busquemos ayuda.
Busquemos a alguien que nos pueda ayudar. Porque a veces no sabemos salir de la situación. Es como aquel cuento del borrachito que asume, que dice, no, si yo esto lo dejo en un 2x3 y lleva 20 años con el trago o fumando o en pornografía o en adulterio. Porque a veces pensamos que somos fuertes. No, si esto lo dejo cuando yo quiera. No tienen nada que decirme, yo soy bacán. Soy poderoso. No, si Dios a mí me tiene para grandes cosas. Dios me ha prometido a mí que yo voy a hacer para grandes cosas, sí. Dios ha prometido muchas cosas. Dios las cumple. Pero nosotros también a Dios le hemos prometido muchas cosas. La pregunta es si se las estamos cumpliendo. Lo que nosotros le hemos prometido. A veces, ya para terminar, hay un dicho que se acuña acá en nuestro país, que nosotros, dos dichos que se refieren a lo mismo. Toda escoba nueva barre bien. Y a veces comenzamos muy bien, cumpliendo, ofreciendo, prometiendo y cumpliendo. Pero pasan los meses y nos damos vuelta que a esa escoba nueva ya se le han salido todos los pelos, o como caballo inglés, también en nuestra partida. Tenemos la pura partida. Como la U cuando se ilusionaba con el título y ahora está... La pura ilusión. Me molesto solo. Pero para que podamos entender que a veces somos así. Una parábola. A veces somos así. Tenemos la pura ilusión. Tenemos la pura partida. Cuando entramos a la cancha, no hacemos nada. Teniendo todas las herramientas, teniendo todas las armas para poder ser aún más en el Señor, no lo somos. Por eso es tan importante, amados hermanos, que ustedes no se pierdan estos cultos. Que aprendamos de estas parábolas. Nos hablarán, sí. Nos desnudarán. No, porque se puede malinterpretar mejor que no. Nos escudriñarán nuestro corazón. ¿Nos harán llorar? Sí. ¿Nos avergonzarán? Sí. ¿Nos harán corregir nuestra vida? Sí. ¿Nos pondrán entre la espada y la pared? Sí. Pero hay dos cosas que pueden ocurrir cuando la palabra de Dios nos hable. O la tomo o la dejo. No hay más. No hay término medio. Lo que nos conviene a nosotros, a cada uno de nosotros, no importando la edad. Porque a veces nosotros, no, eso es para los más viejitos. No, eso es para los de la edad del pastor, que habemos varios. Yo soy más joven, no, eso no es tanto para mí. Para toda edad nos va a ser para nuestro beneficio. Aún para estos chicos que a veces uno los ve sentaditos, que se están quedando dormidos, que están como Bambán Zamorano, pegando cabezazos. Pero a pesar de eso, sé que les va a servir. Siempre cuando nos eduquemos, nos aprendamos de la palabra, no la rechacemos, por muy dura que pueda ser. Los fariseos la rechazaban. Los escribas la rechazaban. Los ancianos la rechazaron.
Y en 2 parábolas Jesucristo le decía, ¿sabe qué? Esto era para ustedes, pero como ustedes lo dejaron, esto pasó a nosotros. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso. Fuimos adoptados, fuimos injertados a la vid verdadera. Los que no teníamos esperanza, los que éramos los rechazados, los que teníamos que ir a servir a la nación, pasamos a ser hijos del gran rey. Pasamos a ser herederos de este rey maravilloso, coherederos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con un propósito, ir y publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso lo que Cristo hace, lo que Cristo nos enseña, lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Podríamos hablar de muchas cosas para que usted se fuera feliz, contento y con una palabra de sanidad o de prosperidad para su vida. Pero estoy seguro que lo que traerá prosperidad y sanidad a nuestros corazones será que hagamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando esta palabra transforme nuestros corazones, nuestras vidas serán transformadas, nuestras familias serán transformadas, nuestros vecinos pueden ser transformados. Aquellos que están conmigo serán transformados porque tú serás aquel agente que llevarás la palabra de Dios. Tú eres la saeta. Mire qué maravilloso. Tú eres la saeta. Tú eres el instrumento que tiene Dios para enseñarle a otros la palabra de Dios. Tomemos valor. Tomémosle el valor a ser verdaderos hijos de Dios. No nos conformemos solo con escuchar, solo con oír. Empecemos a ser hacedores de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a invitar a la pastora a orar. Padre, te agradecemos por esta instrucción que nos da, Señor, esta introducción a las parábolas. Gracias porque de alguna u otra manera preparas nuestro corazón para poder, Señor, estar atentos a lo que usted hoy día nos ha enseñado y lo que nos enseñará, Señor, en los días posteriores. Señor, ayúdanos, como bien decía, Señor, nuestro pastor, a poder considerar cada enseñanza de tu palabra y no ser como estos hombres que no consideraron el mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser inteligentes y a poder, Padre, tomar esa porción de cada una de las parábolas, Señor, que sin duda enriquecerá nuestra vida espiritual. Bendice a tu siervo, prepárale cada día, Señor, y bendiga a cada uno de nuestros hermanos que en esta tarde, Señor, ha oído tu palabra. Que esta tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y pueda tener esos frutos que solo provienen de un corazón que no rechaza, sino de un corazón que recibe con gozo y alegría la enseñanza de su Maestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.